¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, me alegra. El día de hoy, voy a compartir, el mes pasado estuve hablando del don de la paciencia. y esta vez, son situaciones que se surgen, en el camino. Le piden a uno que ofrezca un servicio dominical y de pronto, como decimos, a veces el internet no está bien, ¿verdad? Está caído y uno no sabe ni qué decir, ¿verdad? Y a veces le pasa a uno eso, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Verdad? Y a veces, de pronto viene así como una idea y entonces todo surgió que mi esposa me regaló un libro que se llama Gracias, así se llama. El autor es un señor psicólogo y habla de dar las gracias y de la gratitud. Como venía leyendo yo ese libro hace unos días, entonces quise relacionar lo que ese autor refiere a este tema y entonces se me ocurrió también relacionarlo con las palabras y el testimonio y la vida que los padres verdaderos están llevando y siguen llevando. Me tomé la molestia de buscar esos pasajes bíblicos y ahorita van a ver que a raíz de que hablo de un pasaje bíblico se me ocurrió también hablar de otro. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces vean que habla tanto de palabra como de obra, como que la gratitud se muestra en palabras y también se muestra en obras, ¿verdad? Y entonces este pasaje bíblico resume los otros dos pasajes que han sido curiosamente un dilema en el cristianismo, ¿verdad? Algunos de ustedes se podrán imaginar, porque hay una línea cristiana que enfatiza mucho en lo que dice Efesios 2, del 8 al 9, porque, bueno, con el permiso de ustedes me voy a quitar el cubrebocas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje tiende a pensar que la gracia que hemos recibido es tan grande, lo cual es 100% cierto, ¿verdad? Y que aquellas personas cuya fe manifestada en Dios, ellos la traducen en hacer obras de caridad o obras de servicio o de sacrificio. Las personas que se tienden a decir, mira, yo me sacrifico más que ustedes, ¿verdad? Tienen que respetarme. El llegar a eso tampoco es correcto, pero también es valioso. Y entonces Santiago era de la otra línea. Santiago decía, hermanos míos, en Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Verdad? Entonces, reflexión, vean que hasta dentro de los mismos seguidores de Cristo hace 2000 años tenían una comprensión parcial de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuán importante nosotros también es como miembros, hijos de nuestros padres verdaderos, tengamos también la determinación de poder comprender realmente, a aferrarnos
a lo que los padres verdaderos quieren que nosotros entendamos cuando ellos nos dicen las cosas, ¿verdad? O cuando ellos nos expresan su voluntad. En la Real Academia Española, la palabra gratitud involucra un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio a favor de lo que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera, ¿verdad? La parte, uno siempre, vean que las definiciones tienen sus cosas, ¿verdad? Y uno tiene derecho a ser un poco crítico. Creo que la gratitud no es una obligación, ¿verdad? Ahí dice que obliga, un sentimiento que obliga a una persona a estimar. Es algo natural, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a ver a continuación. En el libro que yo les comenté, el psicólogo se llama Robert A. Emmons, si quieren lo pueden apuntar, y el libro se llama Gracias. Vean qué curioso, así se llama, Gracias. Dice que la gratitud es una actitud. No hay duda de que es una actitud, pero es mucho más. La gratitud también ha sido descrita como una emoción, un humor, una virtud moral, un hábito, un motivo, un rasgo de la vida. Así dice ese libro. Y entonces resulta que una de las principales características que hace ese libro, porque lo que les digo es que ahorita lo vamos a aplicar con las palabras de los padres verdaderos y la vida de los padres verdaderos. Gratitud es conocer, dice, conocer. Es esa habilidad que nosotros deberíamos de tener de conocer todo aquello que se nos es dado, ¿verdad? Incluso la vida misma, ¿verdad? Entonces nosotros cada mañana recibimos un regalo, porque pudimos habernos ido al mundo espiritual ahí en medianoche, ¿verdad? Como ha pasado, hay personas que les ha pasado eso, ¿verdad? O que llega una noticia, ¿verdad? Tal persona partió al mundo espiritual, así como también a una persona de pronto le sucede algo que nadie esperaba, ¿verdad? Entonces, gratitud es la capacidad, por un lado, de conocer, ¿verdad? La habilidad que yo tengo de conocer el valor y la intención de lo que estoy recibiendo o de lo que he recibido. Un simple regalo, un simple saludo. A veces en algún momento una persona dice, me saludó, o me sonrió, ¿verdad? Entonces eso en un momento dado con una persona puede ser súper valioso. A una persona también que siempre te saluda y mira, no me saludó, ¿verdad? Lo contrario. También está la intención de lo que recibimos, ¿verdad? ¿Con qué intención recibimos un regalo, verdad? Y por otro lado, el beneficio de lo que yo recibo es otro aspecto muy importante del conocer. ¿Cuál es el beneficio de lo que yo estoy recibiendo? ¿Verdad? Que tiene un aspecto material, que a veces las personas se preocupan por lo material, ¿verdad? Pero las cosas también tienen un regalo, ¿verdad? Había una vez una película donde estaban los millonarios y tenían su caja fuerte donde estaban las cosas más valiosas. El mayordomo quería robarle, ¿verdad? Quería saber qué era lo que tenía y se imaginaba que era el oro. Debe tener, bueno, unas plaquetas de oro en esa. Y logró conseguir la combinación, abrió y se dio cuenta que las cosas más valiosas que tenía esa familia multimillonaria eran el juguetito de su hijo, era una carta de declaración de amor de uno al otro, eran las joyas, algunas joyas o recuerdos de los padres. Eran cosas que no tenían en sí mismo un valor material, pero sí un valor emocional y espiritual. Entonces vean que la gratitud del conocer
Involucra solamente, no solo el valor de en sí mismo, ¿verdad? Y la intención de ese regalo, sino el beneficio tanto material como no material, emocional y espiritual. Cuando nos vamos a nuestra relación con Dios, sucede que ese aspecto, ¿verdad?, de lo que la gratitud es conocer, nos damos cuenta que las figuras centrales escogidas por Dios a lo largo de la historia también han conocido, han tenido esa capacidad de conocer en función de lo que ellos sienten, ¿verdad?, ante el llamado, ante la guía, ante las palabras o las órdenes o las disposiciones que reciben ellos directamente de Hanul Pumunin o Dios, ¿verdad? En el caso de Moisés, impresiona mucho, y que en el Anchingil de esta semana, Andrés habló un poco enfocado en eso y dice, ¿quién soy yo? Ahí lo resalto. Está en Éxodo, no lo apunté, Éxodo 3, 11, 12. En Éxodo 3, 11, 12 dice, entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve. Y él respondió, o sea, Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Okay? Entonces recibe el llamado de Dios y lo primero que él siente es, no soy digno de que me llames, ¿verdad? Lo primero. Moisés tenía grandes limitaciones, era tartamudo, ¿verdad? Entonces le costaba expresarse, sin embargo, Dios lo llamó, ¿verdad? Y entonces él conoció, ¿verdad?, el valor de ese llamado, que lo consideraba tan grande y diciendo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Además de lo que había pasado. Además de lo que le había pasado de que, ustedes saben que en el primer curso él tuvo que huir al desierto porque los mismos israelitas lo denunciaron por él haber matado a un egipcio, ¿verdad? Cuando veía la injusticia de los egipcios que provocaban contra los israelitas. Entonces, ¿quién soy yo? Él conoció. Vean en el caso de Jesús, cuánta gratitud se ve mostrada en estas palabras que ustedes conocen en Mateo 11:25 y en Juan 17:1. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Mm? Jesús anheló tener como discípulos a los mayores sacerdotes, conocedores de la palabra, con toda la sabiduría. Pero resulta que al final esos lo rechazaban, no lo siguieron, y él tuvo que encontrar gente humilde. Y aún así, él podía haber menospreciado a sus discípulos, ¿verdad? Y decía, aún así, encontró en él el corazón para agradecer lo que aquellas personas que lo escuchaban, ¿verdad? Entonces no eran los niños, ¿verdad? No era que Pedro, Pablo, todos, Pedro y los discípulos de Jesús eran niños, sino que tenían un corazón muy sencillo, ¿verdad? Y entonces él aún así, aún deseando tener los mejores seguidores, ¿verdad? Él dijo,
te alabo, Padre, ¿verdad? Y después vean donde ya empiezan a surgir otras cosas. Dice en Juan 17:1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y empiezan la relación en que la gratitud es recíproca. Empieza no solamente el hecho de conocer la gratitud, sino ya empieza en reconocer, esa persona me dio esto, ahora yo también voy a devolverle. De alguna manera voy a buscar devolverle algo. Y entonces la gloria que Él quiere no es la gloria en función de Jesús mismo, sino en buscar cómo glorificar a ese Padre que lo escogió de entre todas las personas para ser el Hijo unigénito, ¿verdad? Cuando ya pasamos a la experiencia de nuestros amados padres verdaderos, del todo no tiene ninguna diferencia, incluso aún mayor, ¿verdad? Dice, en el libro del ciudadano global que ama la paz, en la página 61, que es justamente cuando el Padre verdadero comenta y da testimonio en su autobiografía de ese momento donde da comienzo todo, en medio de una sociedad terrible en la que estaba enfrentando Corea, que deberíamos de nosotros trasladarnos y ser empáticos en lo que el Padre verdadero estaba sintiendo a su edad de 16 años. Estaba siendo sometida Corea a la opresión japonesa, ¿verdad? En un medio en que solo veía sufrimiento y hambre a su alrededor, y él oraba fervientemente queriendo entender las preguntas que tanto ustedes como nosotros, ustedes como yo, se han preguntado, y por eso estamos aquí. Dice, ese día vi claramente el rostro apenado de Jesús. Escuché su voz con claridad. La experiencia de ver a Jesús manifestarse sacudió mi cuerpo violentamente, como las hojas de un álamo temblando, movidas por una fuerte brisa. Me invadieron simultáneamente una sensación de miedo tan grande que me sentía morir, y una gratitud tan profunda que parecía que iba a explotar. Jesucristo me habló claramente de la obra que debería realizar. Sus extraordinarias palabras hablaban de salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevarle alegría a Dios. Entonces vean que el Padre verdadero también, el Padre verdadero no hizo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Seré yo maestro, como hacen algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay dos maneras de decir seré yo maestro. En dos líneas, usted la conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, él no dijo eso, él dijo, encontró una gratitud de no ser merecedor de ese llamado. El Padre verdadero. E incluso ustedes conocen un poco de la vida, como todos, de la vida del Padre, la dificultad que tuvo haber tenido Padre, ¿verdad? Ante ese anuncio, ¿verdad? Fue Padre verdadero la primera persona que recibió el llamado de Jesucristo diciéndole que debía completar la misión que Jesús no había completado. Vean, ¿qué interpretación podría dársele a eso? La primera persona en la historia desde la venida de Jesucristo hace 2000 años que recibe ese llamado, ¿verdad? Entonces el llamado que él recibe, que todos conocemos, para llegar a ser más que Mesías, llegar a ser Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad. Y él descubrió que la relación Padre-Hijo es el eje central del universo. La relación Padre-Hijo es el eje central de mi vida con Dios, ¿verdad? Y entonces yo debo cultivar esa relación.
Entonces el Padre verdadero manifestó una gran gratitud y conoció el valor, la intención, ¿verdad? Y en este caso no había valor material, ¿verdad? No había un beneficio material de ese llamado, sino más bien un valor sentimental, emocional, espiritual, increíble, profundo. Cuando nos vamos con la Madre verdadera, tampoco dista esa situación. La Madre verdadera valora en sobremanera, y ustedes se dan cuenta que la Madre verdadera es entre padre y madre habla más de la guerra, de la situación. ¿Dónde estaba padre en medio de la guerra en el año 50? Estaba saliendo de un campo de concentración. ¿Qué iba a poder Padre verdadero hablar de lo que estaba pasando en la sociedad si él estaba siendo sometido, ¿verdad? Entonces dice la Madre verdadera en la página 59 de su autobiografía, ¿verdad? Tan pronto habíamos cruzado, paréntesis, perdón, ¿qué edad tenía la Madre verdadera en ese momento? 7 años. Tan pronto habíamos cruzado el puente, mi tío gritó, agáchense en sus asientos, mientras me escabullía en el piso a los pies de mi madre. Una explosión enorme sacudió nuestro camión. Hubo un destello azul y un sonido ensordecedor. Mi tío aplicó el freno de emergencia y apagó el motor. Saltamos juntos fuera del camión y nos escondimos en una zanja al costado del camino. Volví mi rostro hacia el puente y fui testigo de la siguiente explosión. Vi una luz, como los ojos en llamas de un demonio perforando la noche. Civiles, soldados, policías fueron lanzados al aire como juguetes de plástico, volando por todo lado y sus cuerpos sin vida arrojados al río Han. ¿Verdad? Yo quise también retomar memorias del general MacArthur, ¿verdad? Para poder nosotros ver también el contexto de una persona no ligada a nuestro movimiento, ¿verdad? La Madre verdadera a los 7 años, mirando esas cosas tan terribles en su país. Abordé un jeep y bajo continuos ataques aéreos me dirigí hacia el río Han, al norte, encontrando a mi paso a un ejército derrotado. Allí empezamos con fuerzas de retaguardias surcoreanas que trataban de defender unos puentes. El panorama era estremecedor. Al otro lado del río Han, que también discurre por Seúl, la capital, vimos que esta ocupada por el enemigo, era un humeante mar de llamas. Junto a los puentes llovían las granadas del enemigo. Eso es memorias de un general, para poder nosotros imaginar el milagro que representa para nosotros tener a la Madre verdadera. ¿Verdad? Y gracias a los padres verdaderos, Padre verdadero, el milagro de él haber sobrevivido a un campo de concentración. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo este libro, el principio divino, ¿qué significa para mí el principio divino? Tener el principio divino en mis manos. ¿Verdad? Entonces ahí vemos donde la Madre verdadera impacta en esto, ¿verdad? Y así la gratitud es el conocimiento de que la fuente de la generosidad recibida se encuentra al menos en parte fuera de mí mismo. Agradecidos nosotros, puede ser a otras personas, agradecidos a Dios, agradecidos a la mascotita, ¿verdad? Que me da, ¿verdad? Una persona maltrata a su mascota y la mascota al día siguiente está otra vez ahí, ¿verdad? En función de otros. La gratitud no va en sí mismo.
La gratitud no va en función de voy a agradecerme yo por lo que hice. No. Siempre la gratitud va en función del otro. Y entonces vean el prefacio de Padre Verdadero. ¿Cómo se le ocurre a Padre Verdadero en el 2011, cuando él escribe su autobiografía con todo lo que él hizo? ¿Verdad? Y lean el prefacio. Dice: por mucha confusión que haya en el mundo, cuando llega marzo, la primavera está a la vuelta de la esquina. Cuanto más mayor me hago, más valoro que en la naturaleza la primavera siga al invierno y traiga consigo flores en todo su esplendor. ¿Quién soy yo para que Dios haga nacer flores, caer la nieve cada año para hacerme sentir feliz por estar vivo? El Padre Verdadero dijo también: ¿quién soy yo? Lo dijo Moisés, lo dijo Padre Verdadero también. Y con todo, ¿y en qué momento lo dijo? Entonces me veo yo en la obligación, creo, o nos vemos nosotros en la obligación de decirnos también nosotros: ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y entonces ahí empieza a surgir la otra parte de la gratitud. Gratitud es conocer, que es lo que hemos estado hablando, tanto Padre Verdadero, Madre Verdadera, Jesucristo y Moisés, también personajes podrían haber citado otros más, ¿verdad? Tanto Padre Verdadero como Madre Verdadera, ellos pudieron conocer. Y vean que la Madre Verdadera enfatiza en esa guerra de Corea, porque ella sabe que el derramamiento de sangre que se estaba dando en ese tiempo era para ella, por ella. Ella tiene la convicción de que la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur, la guerra de Corea, el sufrimiento que estaba pasando Corea, entonces se está dando cuenta, Madre Verdadera nos está enseñando también otro aspecto, no solamente el hecho de quién soy yo, sino que yo no estoy aquí por mí mismo. Yo no estoy aquí por mí mismo. Cada uno de ustedes no están por ustedes mismos, ¿verdad? Entonces vamos pasando a la siguiente parte, inevitablemente relacionado con el reconocer. Reconocer es cuando nosotros le vamos a reconocer, valga la redundancia, darle algo a una persona por un premio, ¿verdad? Vamos a reconocer el trabajo que está haciendo una persona, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, la gratitud también tiene la base recíproca. Y resulta que está muy relacionado, doble tracción, con el principio divino. Y hoy en la mañana, en el Hondoke regional, que otra vez los invito a participar en el Hondoke regional, de estar compartiendo con hermanos, de estar compartiendo con países, ¿verdad? Y usted dice: wow, lo que pasa en Haití, ahí se da cuenta uno en ese Hondoke, o lo que pasa en Cuba. Cuánta fe y cuánta determinación tienen los hermanos de Cuba. Entonces, motivarlos a que participen, hagan el esfuercito, y queda grabado, ¿verdad, Eliezer? Queda grabado si no pueden por motivo de trabajo. Dice: cuando conforme a la acción de origen, división, unión, el origen se ha dividido en dos cuerpos sustanciales separados, sujeto y objeto, que de nuevo se unen formando una unidad, entonces se establecen 4 posiciones, el fundamento de 4 posiciones que todos conocemos. Una toma la posición subjetiva, mientras que las 3 restantes se sitúan como objetos, produciendo así 3 bases objetivas.
Cuando efectúan la acción de dar y recibir, si una de las 4 posiciones asume el papel de sujeto, mientras que las otras 3 cumplen propósitos objetivos recíprocamente, respectivamente. Y lo que dice esto es que mi hijo, mi esposa, yo, padres verdaderos, Padre Celestial, en algún momento toman una acción, una posición subjetiva, ¿verdad? Entonces Dios no dice en sí mismo, yo soy el sujeto absoluto y ustedes tienen que seguirme. Resulta que Dios también se siente gratificado, se siente feliz, se siente agradecido cuando ve que su hijo, ¿verdad? Entonces la acción de dar y recibir es recíproca. Y entonces viene la otra parte que dice ese libro, y que lo estamos aplicando a las palabras y a las enseñanzas y el testimonio y reflexión de los padres verdaderos. Gratitud es reconocer. Entonces, hay una consecuencia de recibir algo y es reconocer, responder. Reconocimiento por haber recibido algo que nos gratifica, bien sea por su presencia o por el esfuerzo que hizo el donante para elegirlo. ¿Verdad? En la página 15 de ese libro. Entonces, vemos que el esfuerzo que han hecho los padres verdaderos ha sido tal que han reconocido en sus vidas, reconocieron desde el primer momento todo lo que ha hecho Dios para que ellos estén en esta posición. Y que toda la calidad de trabajo que ellos han hecho, aún así, el Padre verdadero nos enseña que ni siquiera es digno de ver un amanecer, de ver flores crecer, de ver la nieve derretirse, de ver la primavera surgir, de sentir esa satisfacción, ¿verdad? Entonces yo me imagino nosotros, ¿verdad?, que estamos viviendo en un país tropical y vemos ese sol tan radiante que acabamos de venir, ¿verdad? ¿Qué sentimos nosotros? Y deberíamos decir, ¿quién soy yo para ver este sol tan hermoso? O este árbol tan lindo, o esta sombra, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas de las que podemos agradecer, ¿verdad? Y entonces viene Padre verdadero y ya empieza con la gratitud, no solo de conocer lo que Dios le ha dado, sino de reconocer, ¿verdad? Dice en el libro, no es en la autobiografía, es en el Johnson-Young, página 200, 201, Jesús me habló de una realidad profunda y asombrosa. Me dijo que Dios estaba afligido debido al sufrimiento de la humanidad y me pidió que tomara un papel especial en el trabajo de Dios en la tierra. Pasaron muchas cosas a raíz de esto. Había estudiado detalladamente la Biblia después de hacer mis deberes. Recibí enseñanzas profundas de Jesús para todas las personas del mundo. Fui arrestado varias veces por enseñar estas cosas a la gente. Durante 3 años fui encarcelado en un campo de muerte norcoreano. En aquel campo, las personas solían morir en pocos meses, pero Dios me protegió por casi 3 años, permitiéndome sobrevivir incluso en medio de aquel terrible sufrimiento. ¿Cómo Padre verdadero puede escribir esto? Está la convicción y el entendimiento de la relación que él tiene al decir, Dios me protegió. Claro que Dios lo protegió, ¿verdad? Pero él tuvo que enfrentar tantas cosas, ¿verdad? En ese campo de muerte, ¿verdad? Y tuvo que enfrentar torturas en el cual cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿por qué me está pasando a mí esto? Y nosotros a veces hacemos eso. El Padre verdadero tiene la convicción de toda la protección que recibió, la cual se sustancializó en el momento en que a él lo iban a fusilar, ¿verdad?
y vino el bombardeo inspirado por el general MacArthur, ¿verdad? Inspirando al general MacArthur, que es considerado uno de los generales más arrogantes en los Estados Unidos, ¿verdad? Era un arrogante, ¿verdad? Entonces, lecciones de vida, ¿verdad? Los padres verdaderos también pueden, Dios trabaja con las personas con las que puede trabajar. Y yo no puedo decir, mire, pero ¿qué se le ocurre trabajar? Pero no, el general MacArthur fue inspirado por Dios para intervenir en una nación que no era ni siquiera vista, ¿verdad? No estamos hablando ni de China ni de Japón, era Corea, que casi era considerada una colonia japonesa, ¿verdad? El Padre verdadero dice, Dios me protegió. La magnitud de la gratitud del Padre llegó a tal de decirle a Dios, no te preocupes, ¿verdad? Y entonces, esto no se diferencia tampoco de lo que dice la Madre verdadera en su autobiografía. Dice, gratitud por haber nacido, ¿verdad? Eso lo dice en su autobiografía. Página 42 de la autobiografía de la Madre verdadera. Todos nosotros necesitamos sentir una profunda gratitud por haber nacido. ¿Verdad? Hasta eso. No está diciendo agradecer por esto, porque me salvó, ¿verdad? Vean, todavía más profundo que incluso de más el simple hecho de haber nacido, deberíamos de agradecer. Dice la Madre verdadera, no hay una sola persona cuyo nacimiento sea insignificante. Por otra parte, la vida de una persona no es solo de él o ella. El cielo, la tierra y todas las cosas del universo se interconectan a través de las líneas de latitud y longitud. La paz significa que todas las energías del mundo entero y del universo entero están en armonía. Por lo tanto, nadie debería menospreciar su vida. Debemos comprender profundamente que todos somos seres preciosos, nacidos a través del sagrado funcionamiento del universo. Dice, todo ese texto que acabo de leer es para darnos cuenta del valor que tenemos, solo por el hecho de haber nacido, ¿verdad? Y de todas las energías que involucran y todas las situaciones y todas las circunstancias para que yo exista, ¿verdad? Y ahora viene la otra parte, en cuanto a Madre verdadera. Dice Madre, en cuanto a mí, nací en medio de un mundo consumido por el caos, en el cual no se podía ver ninguna luz de esperanza. La Segunda Guerra Mundial, puesta en marcha en el otoño de 1939, se estaba poniendo cada vez más intensa. La difícil situación de Corea, una colonia japonesa, era igual de miserable. Los coreanos soportaron una lucha tremenda solo para sobrevivir y encontrar comida para comer y ropas para vestir. A medida que se acercaba el fin de la guerra, los soldados japoneses saqueaban los hogares coreanos. Desde el punto de vista de la mano de Dios, que gobierna la historia, esta fue su preparación para asegurar que su hija unigénita creciera hasta la madurez en una nación con su propia soberanía. La Madre verdadera tiene la convicción, todo el trabajo que se hizo, que alguien inspirara a intervenir en una situación de guerra de un país desconocido prácticamente en el mundo. Ella tiene la convicción de que eso fue la obra de Dios. Y de todo el trabajo que se hizo a partir de ese momento para disponer de una nación con su propia soberanía,
y de reconocer todo el sufrimiento que estaban enfrentando los coreanos, imagínense lo que representa para la madre verdadera en la posición de hija unigénita, que todo el sacrificio, toda la indemnización que pagó el pueblo coreano va en función de ella. Entonces nosotros podemos entender por qué la madre verdadera no se detiene, porque quiere reconocer no solamente a los padres celestiales, a Hanol Pumunin, sino a todas las personas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros también podemos reflexionar, ¿verdad? De reconocer que yo no estoy tampoco aquí por mí mismo. Yo también tengo que recibir sabiduría e imaginarme que yo no estoy aquí por mí mismo, ¿verdad? Ustedes han tenido la experiencia cuando quieren compartirle el principio divino a una persona y esa persona no responde como ustedes respondieron o como cada uno de nosotros respondió. Y ahí es donde te das cuenta, ¿verdad? La posición en que estás, ¿verdad? Entonces, imagínense en lo que es para la madre verdadera. Reconocer todo lo que hay, todo lo que es ella, por toda la situación que ha enfrentado Corea. Y cuán bendecido ha sido Corea, de pasar de las cenizas a pasar de lo que es hoy una nación bendecida, ¿verdad? Y ahí es donde está la madre verdadera, pide y pide una y otra vez la posición que tiene Corea, al llamado que está haciendo la madre verdadera, como lo vieron hoy en el informe semanal. Nuevamente se ejemplifica todo el esfuerzo que hace la madre verdadera y promover la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. De ahí viene el balance. Entonces, en la gratitud no solamente es agradecer, obviamente agradecer y reconocer el sacrificio y el hecho de que los padres celestiales, Hanol Pumunin, y los padres verdaderos se han fijado en nosotros, ¿verdad? Y también las obras para reconocer, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Quién soy yo para que Dios me llamara? ¿Verdad? Y saber que nosotros hemos sido llamados por los padres celestiales. Cada uno de nosotros ha sido llamado, ¿verdad? Y ahí viene toda la relación, el equilibrio en todo, ¿verdad? En ser enseñados, aprender y practicar. El equilibrio de no solamente mi vida en la sagrada comunidad, sino mi vida en la familia. Y que la gratitud implica conocer, ¿verdad? El valor, la intención, el beneficio material y sobre todo el beneficio espiritual de lo que recibimos y la habilidad de reconocerle a través de nuestros obras, a través de nuestros actos, de nuestra vida de fe, a través de todo, el reconocerle a Dios y a los padres verdaderos por el regalo que hemos recibido. Dice la página 222 del Chongsong-gyeom: la carretera por la cual estamos viajando no ha terminado, dice Padre Verdadero. Cuando muestren gratitud al cielo, recibirán bendiciones. Ustedes deberían estar agradecidos y nunca deben olvidar el valor de las bendiciones que reciben en nombre de su tribu, su pueblo y toda la gente del mundo. El Padre Verdadero habla que estamos nosotros aquí por nosotros mismos. No, estamos por nuestra tribu, por nuestros antepasados y por el pueblo, en este caso, Costa Rica, ¿verdad? Más aún deberían saber que han heredado la responsabilidad
que los padres verdaderos deben llevar en la tierra. Imagínense, en gratitud de ser constructores, colaboradores y apoyadores para el establecimiento sustancial del Cheonilguk aquí en la tierra. Así, conocer y reconocer el amor de los padres verdaderos. Un aspecto que a mí personalmente me impactó y que después me di cuenta que había personas que les enojaba cuando en el principio divino se resalta lo que dice Mateo 8, 43, 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y hay muchas personas que se molestan. No, yo soy hija de Dios. Y yo cuando escuché el principio divino y escuché esa referencia a este pasaje bíblico, yo me sentí el peor de los peores. Pueden tener ustedes al frente una persona que es muy pecadora, sí, puede ser, ¿verdad? Que ha cometido muchos pecados, sí. Yo me sentí el peor de los peores. Y yo di mi respuesta ante esas palabras. Y en la implicación que tiene esa respuesta con la gratitud de lo que representa el mayor regalo que los padres verdaderos me han dado. De la cual, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Oí las voces, yo pensé que estaba en el mundo, en el reino de los cielos, ya así me han salido alitas. Eliezer, pensé que me habían salido alitas. ¿Verdad? Dijo yo, mira, me fui para el mundo espiritual. Dice, deben llegar a este punto, en este punto la bendición. Tienen que ir por este camino que los padres verdaderos sufriendo por ustedes, abrieron con un corazón de amor y de gratitud todo lo que los padres verdaderos, el curso que llevaron, que nosotros lo hemos hablado, fue para poder dar la bendición. ¿Verdad? El valor que tiene la bendición, no lo imaginamos. Esto no es un camino que se puede evaluar como bueno o malo en comparación con los demás. Su linaje cambia aquí, su linaje de sangre cambia realmente. El lugar de la bendición es el mejor lugar en el mundo entero. ¿Con quién debemos establecer una relación en el lugar de la bendición? No pueden perfeccionarse por su cuenta. Se perfeccionan a través del amor de los padres verdaderos. Ahí recalca padres verdaderos también, ¿verdad? No podemos perfeccionarnos por nuestra propia cuenta, porque la parte recíproca también. Yo tengo que devolverle a alguien el amor que yo recibí. ¿Y quién es la persona que me puso a mí padres verdaderos para devolver el amor que yo recibí? Con todos mis defectos. Mi esposa. ¿Verdad? Y esa es mi convicción. Cuando nace un niño de sus padres, siendo guapo o no, el niño se parece a sus padres. De la misma manera, en la iglesia de la unificación que yo le puse en la Sagrada Comunidad de Jano el Pumunín, enseñamos el camino de padres verdaderos. Para ustedes es la bendición de todas las bendiciones. Entonces, reflexión. ¿Cuánta gratitud debemos recibir? Y ahí pueden ver en esa foto, ¿verdad? La experiencia de la bendición es única. Puede haber una persona que está así. Puede haber una persona como esa hermana, ¿verdad? Que está completamente conmovida. El valor lo hace también. Personas que podemos recibir cosas y no somos agradecidos. O personas que podemos recibir las cosas y podemos ser agradecidos. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, ser agradecidos por todo lo que dan. Y la posición en que estamos no es por nosotros, es por lo que hicieron nuestros ancestros,
lo hicieron las personas. Y el eje central del universo es Padre, Hijo. Decir los padres verdaderos, la bonita oración que dijo Manuel, por ahí está Manuel. ¿Dónde está Manuel? Hola, Manuel. Sí, la bonita oración que ofreció Manuel. Padres del cielo, la tierra y la humanidad. De verdad, de corazón. Padres verdaderos del cielo y la tierra y la humanidad. Qué doloroso. Personas que dicen padres y después dejan a los padres. ¿Qué es eso? No eran que eran sus padres, ¿verdad? Uno de mis defectos, que me dicen, sí, es defecto, lo reconozco como defecto. Yo tardé 2 años en decirle padres verdaderos a los padres verdaderos. ¿Verdad? Esa es mi situación. Porque yo vi situaciones, estando Teresa, en ese tiempo era mi hermana y el Eliezer estaba también. Eliezer estaba ahí. Y vimos hermanos que oraban de padres verdaderos para arriba y para abajo y hoy no están aquí. ¿Verdad? Entonces yo dije, yo no le voy a decir padre hasta que no lo sienta de corazón. ¿Verdad? Y entonces ahora sentirse hijo de los padres verdaderos, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y la madre verdadera que empezó con un curso, ¿verdad? Yo estaré contigo, pequeño, simple, a los 15 años, llamada para ser la esposa, ¿verdad? Y celebrar las bodas del Cordero. Una joven, ¿verdad? Una adolescente, de la cual recibió tanta persecución, que habían hermanas con la expectativa, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y entró esta joven de adolescente y Padre verdadero la escogió. Y eso representó a ella tener que ir por un curso para ser reconocida hoy en día y declarado abiertamente por ella como la Madre de la Paz, la Madre verdadera, la Madre del universo, la hija unigénita. Por eso la reflexión de todo esto es autoconocimiento. ¿Verdad? Hagamos un autoconocimiento y nos digamos de todo lo que debemos de estar agradecidos de la vida, agradecidos de cada día que Dios, los padres verdaderos, nos dan, agradecidos por ese sol tan lindo, agradecidos por la lluvia. Yo oí es que el reverendo Manjo la semana pasada que había, estaba el Familioms y amaneció lloviendo, era un aguacero abierto. Y yo no sé, ¿verdad? El reverendo Manjo andaba feliz. ¿Verdad? Entonces, lo que venga, ¿verdad? La devoción, la esperanza de que ese sea el medio a través del cual las personas puedan conocer de los padres verdaderos, ¿verdad? Después cambió el clima, después se puso bonito, ¿verdad? Y así es, por la lluvia, por el frío, por el calor, ¿verdad? Todo por el hecho de vivir, por tener en nuestras manos el libro del principio divino. El libro del principio divino llegó a mis manos y es un milagro que esté en mis manos. Aprecio por todas las cosas que tenemos, aprecio de conocer, como dice la Madre verdadera, tienen que conocer de Dios. Las personas tienen que conocer de Dios y nosotros estamos conociendo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es mi respuesta a reconocer y conocer el valor de la gratitud de mí? Requiere mucha sabiduría, mucha práctica, ¿verdad? Gratitud a mis antepasados, darnos cuenta. Gratitud a todas las personas que sacrificaron para que yo esté aquí. No aquí, sino que esté en este movimiento, ¿verdad? Piedad filial y la mentalidad.
¿verdad? En ese libro dice, si somos tan ricos, ¿por qué no somos felices? Ese libro refiere, para terminar, que donde hay más porcentaje de suicidios en las personas que tienen más riqueza material, porque nos damos cuenta que el valor de las cosas las damos nosotros, la da la persona, ¿verdad? ¿Cuál fue el deseo de los padres verdaderos de hacer lo que han hecho? ¿Verdad? Simplemente reconocerle al Hanul Pumunin todo el camino, todo el curso que Hanul Pumunin ha caminado solitariamente por 6,000 años. Y hoy en día nos toca a nosotros también devolverle a los padres verdaderos y devolverle a Hanul Pumunin todo lo que hemos recibido y devolverle a todos aquellos antepasados por los cuales nosotros estamos aquí. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.